El pasado 23 de junio hubo un acontecimiento inédito que no se puede dejar pasar de largo y que vale la pena recordar a través de esta videocolumna. El presidente electo Gustavo Petro se reunió en horas de la noche, al final de la tarde, con el presidente saliente Iván Duque en la Casa de Nariño. Parece que, de acuerdo con las crónicas que ofrecen los medios de comunicación, la reunión al principio estuvo tensa, pero luego poco a poco se fue distensionando, casi como lo que sería la crónica de un nuevo encuentro anunciado que ya se le ha comunicado a los colombianos y que viene pronto, entre Gustavo Petro, presidente electo de los colombianos, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero al distorsionarse la reunión entre Petro y Duque, hubo un gesto bastante generoso, lo reconoce Gustavo Petro, de parte de Iván Duque, de acompañarlo a un rincón donde, después de abrir una urna, estaba la espada de Bolívar, y mostrarle la espada de Bolívar, el presidente en breve saliente al presidente en breve entrante. Y cosa curiosa, porque ese símbolo mítico que tiene que ver con la historia de nuestro país, desde que fuera robada el 17 de enero de 1974 por 4 guerrilleros que fueron encomendados para esa tarea, en particular Jaime Bateman Cayón, que pasó a la historia por haber robado la espada de Bolívar, y que algunos de sus seguidores hoy desgraciadamente no entienden que la historia ha cambiado y amenazan aún a profesores universitarios, entre otros al suscrito que les habla, guiados evidentemente por las perversas acusaciones temerarias de personas inescrupulosas de cuyos nombres no quiero acordarme. Pero en fin, la historia de la mítica espada de Bolívar quedó en manos de la guerrilla durante 17 años. Cuentan que estuvo también en la casa del poeta León de Grave y que luego fue a parar al apartamento de algún intelectual afín al M-19. Después de que esa guerrilla firmara acuerdos de paz con el presidente Barco, fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez, y un mes posterior a ese magnicidio, Antonio Navarro Wolf, el 31 de enero de 1991, devolvió la mítica espada de Bolívar, que reposó en la Quinta de Bolívar hasta que hace poco, con motivo de un acontecimiento más del natalicio del libertador Simón Bolívar, un 24 de julio de hace muy poquito, el presidente Iván Duque pidió que esa espada estuviera en la Casa de Nariño, donde está siendo custodiada por él y seguramente por su sucesor Gustavo Petro. Lo importante de la espada de Bolívar no solamente tiene que ver con la historia mítica de nuestro país, con la historia del conflicto armado, sino con los símbolos. Aún en las historietas de Pokémon uno ve grupos que se roban una espada y la devuelven y se la llevan, etcétera, etcétera. Pero algo que es significativo en la narración de Gustavo Petro es que le mostraron la espada y que estaba desenvainada. Y él dijo que ahora le corresponde a él, a Petro, custodiarla y enseñársela a los colombianos. Esta videocolumna se llama Devolver la espada, pero devolver la espada envainada, no desenvainada. Entonces la gente lo que va a ver es un estuche que protege una espada. Valdría la pena y confiar en que en ese estuche, ahí está la mítica espada, la espada de Bolívar. Desenvainar la espada es para pelear, es para ver, no propiamente para hacer un empalme, sino para mostrar las armas, para desafiar al otro, para señalar al otro como enemigo. Envainar la espada es hacer un pasaje fundamental del enemigo al adversario, al contradictor.
Y justamente eso es lo que le falta a Colombia y a los colombianos. Envainar nuestras espadas para pasar de esa miserable dialéctica del amigo y el enemigo a reconocer al contradictor, al adversario, a no amenazar al otro, a no intimidarlo, a entender que el conflicto y nuestras diferencias se pueden tramitar en el marco del Estado Social de Derecho, con todas las garantías de justicia y de verdad. Y ese símbolo de mostrarle la espada de Bolívar, que ojalá se envaine, es decir, se guarde en su estuche, a Gustavo Petro, es para mí la crónica de un encuentro anunciado entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, que a mí personalmente me pone muy contento. Me pone muy contento porque en una democracia lo único que se debe hacer siempre es dialogar. Y se dialoga con el adversario, con el contradictor, no con el enemigo. Al enemigo se le combate, al adversario, al contradictor, al oponente se le escucha y se puede llegar a consensos con él. Y eso es fundamental, es lo que necesita Colombia. Y es el ejemplo que requieren los colombianos para que cualquier hijo de vecino no dé su vida por la camiseta de un equipo o de un partido. Y es un poco lo que vemos en los gestos del presidente entrante, que desde el 7 de agosto se posesionará como presidente de todos los colombianos. Con sus gestos y con esa, dijéramos, actitud que ojalá mantenga, para nada soberbia, sino que tiene que ser cada vez más humilde, de reconocer al adversario y de no usar el aparato del poder contra el contradictor, de no perseguir al opositor. Eso es lo que debe ocurrir en una democracia. Y por supuesto el nombramiento de Álvaro Leiva Durán como canciller de la República es una garantía para trabajar de cara al mundo por la paz y para enfrentar el cambio climático. Y estoy seguro de que los nombramientos que hará serán justos y necesarios. Estamos esperando el anuncio del ministro de Hacienda, por supuesto para tranquilizar los mercados y para tranquilizar a aquellos que especulan con el dólar y que anuncian debacles que no existen. Lo mismo ocurrirá en materia del ministro o ministra de Defensa y por supuesto en cada cartera, particularmente en la de Cultura, que tiene a su cargo el rescate del gran patrimonio cultural sumergido, que es el Galeón San José, avaluado en más de 10.000 millones de dólares, que no es poca monta. Y en eso nos encontramos, en una agenda que tiene que buscar consensos y acuerdos, y que se está logrando también con ese guiño a Roy Barreras, que sabe hacer política y que sabe manejar, sí, las tramoyas y todas las alteraciones, todas las jugadas casi como un prestidigitador que se dan en el Congreso de la República. Alguien capaz y que yo he llamado un poeta de la política colombiana. Poeta de la política colombiana que, más que en sentido irónico, muestra esa astucia que tiene que tener alguien que maneje el Congreso de la República y que deberá trabajar muy acorde con el ministro del Interior, que es el ministro de Cultos y de la Política. Sí, esperemos que los gestos de Petro sigan siendo adecuados y esperemos que ese encuentro entre Petro y Uribe no sea simplemente protocolario, que se escuchen los dos, que se miren cara a cara, que se den la mano y ojalá un abrazo como ejemplo para los colombianos, independientemente de aquello que es un imperativo moral, la justicia y la verdad. Pero hay que pensar en la sociedad, hay que pensar en la nación más que en la patria. Y eso es lo que está por construirse, para que no nos arrebaten ni el futuro ni la esperanza y para que la paz sea ese paradigma fundamental del próximo gobierno. Confiemos en una gran ceremonia de posesión y en esos gestos que vendrán y estemos atentos. Hoy y en este fin de semana que se celebra el Día del Padre, deseándoles por supuesto feliz día a los padres Petro y Uribe también, pero sobre todo a todos los papitos de Colombia. Ojalá que un día en esta patria, o mejor en esta nación, el Día del Padre coincida también con la Gay Pride.
Nos vemos en una semana.